Amigos, nuevamente soy el pastor Winston Medina y en esta oportunidad estamos viendo los versículos que se utilizan para afirmar o sostener que la salvación se pierde. Vimos anteriormente el de Mateo 24 y el de Marcos 13 que dice: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y hoy vamos a ver otro versículo que alguien me mostró y me dijo: mira, aquí dice, da a entender que la salvación se pierde. Este es el que dice: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Primera de Pedro 4:18. Si el justo con dificultad se salva. Bueno, este versículo sencillamente no está hablando de la salvación en primer lugar. Quiero decirles que Primera de Pedro 4, si leemos desde el versículo 1, Pedro viene hablando diciendo: no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Está hablándole a cristianos de la dispersión que estaban por todas partes expatriados, sufriendo todo tipo de pruebas y estaban sorprendidos de cómo es posible que como cristiano a mí me tenga que pasar esto. ¿Cómo es posible que yo como cristiano tenga que sufrir todo tipo de persecución? Ellos dudaban de esto y Pedro les escribe para decirle: pero ¿por qué ustedes se sorprenden? La prueba viene siendo prácticamente nuestra propia familia. La prueba es parte de la vida cristiana. No se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, sino que dice: gozaos y alegraos cuando os halléis en diversas pruebas, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Es decir, esta gente tenía el Espíritu de Dios, pero tenían la duda de por qué el cristiano verdadero tiene que sufrir, tiene que pasar por diferentes tipos de tribulaciones, y Pablo escribe animándoles a ellos y concluye sus palabras de ánimo. Les viene diciendo que ninguno sufra por malhechor, entremeterse en lo ajeno, por ladrón, etcétera. Ahí dice varias cosas. Dice: no, ninguno sufra por malhechor, ladrón o entremeterse en lo ajeno. Pero si sufre por Cristo, no se avergüence. Es decir, que si sufrimos por el Señor, no nos debemos avergonzar. Lo que no debemos sufrir es por cosas malas que hagamos. Está diciendo: el cristiano debe hacerle siempre el bien, así le paguen con mal. Y entonces, dentro de ese contexto es que él dice: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El problema es que aquí Pedro utilizó la palabra salva, pero ignoramos que Pedro está citando un pasaje del Antiguo Testamento, una referencia. Él está haciendo referencia a un pasaje de Proverbio que dice exactamente así. Dice: si el justo es recompensado en la tierra, ¿cuánto más el impío y el pecador? No, recordemos que Pedro está animando a una iglesia que está expatriada, creyentes que están fuera de su patria, huyendo, pero evangelizando a la vez, pero están siendo víctimas de todo tipo de sufrimiento y dolor. Y Pedro los está animando: no se sorprendan por la prueba que les ha venido, gócense porque el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, no sufran por malhechor, por ladrón o por entremeterse en lo ajeno, pero si sufren por Cristo no se avergüencen, porque etcétera, etcétera. Pedro está dándole ánimos allí y les dice, para darles mucho más ánimo, o sea, vean el sufrimiento. En pocas palabras, él no está hablando de salvación allí, dice: vean el sufrimiento como parte de las recompensas que el cristiano tiene en esta tierra. Hacemos el bien y nos pagan con mal, pero no importa, gocémoslo porque tenemos al Espíritu de Dios. Dice: si el justo es recompensado en la tierra. Es decir, aquí hay una recompensa limitada. Es decir, sufrimos, pasamos por momentos difíciles. ¿Quién cristiano no sufre? ¿Quién enfermo y yo no enfermo?, dijo el apóstol Pablo. ¿Quién sufre y yo no sufro? ¿Acaso Jesús nos mintió? Jesús nos dijo en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Esa es la clave: confiad, yo he vencido al mundo. O sea, en el mundo Jesús no nos mintió a nosotros. Jesús nos dijo que no íbamos a sufrir, que no íbamos a padecer, que no íbamos a ser afligidos. Él dijo: van a sufrir, pero confiad que yo he vencido. Entonces esa es la clave: Jesús ha vencido al mundo y nosotros permanecemos fieles. Ahora, ¿qué está diciendo el apóstol Pedro en pocas palabras cuando dice: si el justo con dificultad se salva? Lo que está citando este pasaje lo está parafraseando: dice: si el justo es recompensado en la tierra, ¿cuánto más el impío y el pecado? Lo que está diciendo: sufrimos, hermanos, pero no importa, porque aunque sufrimos en esta tierra, tenemos la salvación segura. Por eso es que él está diciendo así: el justo sufre y estas dificultades que estamos atravesando, no importa, pero tenemos algo que vale más que esas dificultades, que es la salvación. En esta tierra simplemente está limitado nuestro sufrimiento, pero en el más allá se acabó todo llanto, todo dolor. Pero dice luego aquí, vean, dice: ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Lo que nos está diciendo el apóstol Pedro es que el impío no sufre. Por supuesto que sí. El cristiano es recompensado con las pruebas. Nosotros sufrimos, pero lo más importante es que somos salvos. Lo más importante es que tenemos una vida grandiosa, eterna, en el más allá. Como dijo Pablo, es que ellos no se contradicen. Pablo dijo: las vicisitudes de este siglo no son nada comparables a la gloria venidera. Y en otro momento dijo: cada momento de tribulación acumula un poco más de gloria para mí, o sea, en la vida venidera. Lo que está diciendo Pedro en pocas palabras aquí es que el cristiano sufre, pero también el impío sufre en este mundo. Pero ¿qué pasa? Nosotros, al pasar a la otra vida, somos salvos, tenemos salvación. El impío no, el impío va a sufrir eternamente. O sea, ¿quién va a sufrir más? El impío.
¿Cuánto más? Por eso el proverbio dice, si el justo es recompensado en la tierra, nosotros sufrimos en la tierra. Pero dice, ¿cuánto más el impío y el pecador? Pedro amplía esta idea y nos dice, nosotros sufrimos en la tierra como cristianos, pero ¿saben qué? Más allá somos salvos en medio de dificultades. Aquí en la tierra somos salvos, nos salvamos. Pero estos, ¿a dónde van a aparecer? O sea, sufren aquí y sufrirán allá. ¿Quién sufre más entonces? Sufre el pecador. Pudiéramos decir que sufre doble en algún sentido, pero mucho más, porque el sufrimiento del impío y del pecador es eterno. Es un sufrimiento que no tiene fin. Entonces, básicamente, esto es lo que significa este versículo de primera de Pedro 4:18. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? No podemos agarrar este versículo y divorciarlo de su malla textual. Pedro viene hablando, repito, de las pruebas, y está consolando a la iglesia, está diciendo que no suframos por otras cosas más que por Cristo. Y si sufrimos por Cristo, veamos eso como una recompensa, que lo más importante es que aunque suframos en esta tierra, en el más allá no sufrimos, no sufriremos, y nos da consuelo. Nosotros en el más allá somos salvos, pero pobre del impío y el pecador, aquellos que los atacan a ustedes, aquellos que los acusan a ustedes, aquellos que los maltratan a ustedes, aquellos que no les importa al cristiano, que no les importa cuánto ustedes sufren. No se preocupen, en el más allá ellos van a sufrir, nosotros seremos salvos. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Muchas gracias, hermanos queridos, Dios me les bendiga, y pendiente con el próximo video en el que voy a explicar otro versículo controversial sobre la salvación. Soy el pastor Wilton Medina y nos seguimos viendo. Amén.